Hola, estamos en la segunda edición del High Festival acá en Jericó y nos acompaña Alex Beard. Es un autor que ha recorrido el mundo conociendo modelos educativos en colegios, universidades y nos plantea unos temas muy interesantes para nosotros en Confama y que muy pertinentes para Antioquia. Bienvenido, Alex, a esta Sí, conversación. muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, quería empezar preguntándote cómo está cambiando hoy la educación en el mundo y qué encontraste en este recorrido de colegios, universidades y espacios educativos en el mundo. Sí, entonces mi historia empieza hace 12 años cuando estaba enseñando en un colegio en Londres. Me dio cuenta de que el mundo estaba cambiando muy rápidamente. Mis alumnos estaban utilizando sus smartphones y pasando toda la noche jugando juegos online, se dice. Pero la manera de enseñarles era muy del pasado. Algo que sería algo muy del pasado. Pues al mismo tiempo estaba viendo alrededor de mí que estamos haciendo avances en entender la mente, avances en la tecnología, avances en entender cómo podemos enseñar, cómo es un profesión, un oficio, no una profesión. Y me dio cuenta de que tenemos que cambiar la educación con el conocimiento. Y por eso, ¿cómo se dice? Partí en un viaje tras todo el mundo para 2 años para ver cómo va a cambiar. Y esas 3 cosas son importantes. La ciencia del aprendizaje, cómo funcionan nuestras mentes. Segundamente, la tecnología, cómo podemos utilizar la tecnología en el aula para aumentar qué hacen los profes. Y finalmente, la tercera cosa es elevar, si es posible, el estatus de los profesores. Para mí, es la profesión más importante del siglo XXI. Vivimos en esta época donde se está acabando todos los recursos, la tierra, y la única cosa ilimitada que tenemos es nuestra inteligencia. Y los profes, ellos están las personas que desarrollan este potencial, y para mí eso es el futuro de la educación. Profes con ciencia, con tecnología. Ok, en Confama estamos también creando hábitos y uno de esos hábitos más importantes es el aprendizaje. Vivimos en un mundo que está cambiando, donde tenemos retos contemporáneos, donde las empresas están cambiando. ¿Cuáles son esos hábitos de aprendizaje o esas habilidades que mencionabas en la conferencia que deben aprender todos los seres humanos hoy en esta sociedad? Pues para mí hay 3 cosas que todos tenemos que aprender en el futuro. El primero es pensar de manera diferente. Y por eso me refiero que es importante ahora que los niños aprenden a pensar de manera crítica. Estamos rodeados por esos medios y diferentes maneras de comunicar hoy en día, y los niños tienen que percibir lo que está pasando con esto. Que si los fondos que utilizan son verdaderas o falsas. Por ejemplo, también las personas de hoy quieren como reflejar en su propio rol en la sociedad en que están viviendo. Y por eso es como pensar de manera diferente. El segundo es mejorar. Y por eso hablo de la creatividad en realidad. Y había un tipo que conocí que se llama Mitch Resnick en el Media Lab de MIT en Boston, y él tiene esos 4 P's del aprendizaje creativo. Primero, tienes que encontrar su propósito en aprender. Segundo, trabajar en proyectos con valor en el mundo real. Tercero, colaborar con pares, aprender a colaborar y trabajar en grupos y todo esto. Y finalmente, pasarlo bien. Importante que el aprendizaje creativo tenga algún sentido de juego. Y el tercero, cosa que es muy importante, es cuidarnos.
Muy importante en esta época desarrollar la inteligencia emocional para ser resiliente en un mundo muy difícil. Segundo, para desarrollar su propio bienestar. Y finalmente, para aprender a vivir en una comunidad donde se colabora, donde se hace buenas relaciones con nuestra gente, para cuidar la comunidad y también el ambiente. Y también mencionaste un punto que es los profesores, y nosotros en Confama vemos los profesores como actores fundamentales. ¿Cómo debemos conseguir los profesores dentro de una sociedad y qué tipo de herramientas viste en este viaje, en estas experiencias que conociste, los países exitosos, qué hacen con los profesores? Sí. Pues como dije antes, yo creo que ser profesor es el empleo más importante del siglo XXI. Pero en este momento no estamos apoyando a los profes como deberíamos. En los países en el mundo donde hay la educación de alta calidad, como en Finlandia, en Singapur, en Shanghái, o en los colegios más fuertes del mundo también, los profesores tienen un estatus muy elevado de primero. También tienen muchos años de capacitación, tienen como una capacitación continua. Y también ellos tienen bastante autonomía en el aula para mejorar su práctica como profes. Y lo importante allá es que ser profesor no es una profesión completamente teórica, es una práctica para mí, es un oficio. Pero en este momento, normalmente, la capacitación de profes, normalmente se trata de la teoría. Fui a este colegio de profesores también en los Estados Unidos, que se llama Relay. Y allá, imaginen, capacitar a los profes como capacitan ahora a los médicos. Un viaje de 10 años de aprender a enseñar. Bueno, Alex, y un último mensaje que nos dejes. ¿Cuál es la educación del futuro que debemos empezar a construir hoy? Sí, pues la educación del futuro empieza en una localidad, en el contexto de un lugar. ¿Qué es la cultura de un lugar? ¿Cuáles son los valores de cualquier comunidad? Eso es el punto de partida. Después de es importante tener esa ciencia de aprendizaje, de entender cómo funcionan nuestras mentes, también utilizar las nuevas herramientas que tenemos. Por ejemplo, se puede utilizar inteligencia artificial y plataformas con software en un entorno online para evaluar, por ejemplo, a los niños ahora, para que los profesores no tengan que hacerlo sus mismos. Y tercero, importante que elevamos el estatus de profesores. Eso es lo más importante. Hay informes sobre el futuro del empleo y todos dicen que sí, vamos a automatizar ciertos empleos, pero lo de profesores no, porque es el empleo más humano, más creativo que podemos imaginar en sociedades. Y finalmente lo importante es que las sociedades colaboran en definir lo que está el propósito de la educación y también que construyen un gran sentido de responsabilidad compartido entre el estudiante, los padres y los profesores mismos. Bueno, Alex, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de la segunda edición del High Festival Jericó. Muchas gracias.